Ok, No, adelante, Cristian, ¿qué trae? Martín, ¿qué traes? entré para hablar, para ver que, porque nunca lo he visto, así que hablaban, nunca le presté atención ni de qué hablaban, pero bueno, vamos a ver Bueno, en la Biblia, ¿tú qué les crees? decía. Escucha, mi Dios no murió. ¿Y el tuyo Obvio, murió? Esa es la pregunta. ¿no? ¿Quién murió en la cruz? La- el que murió fue Cristo, o sea, pero resucitó. Ok, pero ¿murió o no murió? Y sí, murió, pero venció la muerte. Dice claramente que venció la muerte. Correcto, entonces, ¿tú crees que Dios muere? No, Dios no, porque Dios primero que Dios son tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Sí, Santo. El pero que, es Jesús Dios, para ti, es Jesús Dios. Jesús es la segunda persona de Dios. Bueno, solo contesta la Él pregunta. murió en la cruz y Es, venció la escucha la muerte. pregunta, escucha la pregunta. ¿Es Jesús Dios? Sí, ¿Murió? murió en la cruz y resucitó. Correcto, entonces significa que no es Dios, porque Dios es inmortal. Dios es el Padre. Dios es el Padre. Dios Dios es un es, espíritu, el que murió fue el cuerpo. es, es el Padre. Bueno, vamos a Juan 17:3. ¿Estás listo? ¿Tienes una Biblia a mano? No, no tengo, pero lo escucho. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te Qué conozcan Biblia a tiene usted? ti. ¿Qué Biblia usa? Escucha, escucha. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Sí, a Jesucristo a quien has enviado. ¿A quién llamó Jesucristo el único Dios sí, verdadero? Al Padre. O sea que no hay otro Dios sí. aparte del Padre. Significa que Jesús no es Dios y el Padre no fue el que murió. Bueno, qué Biblia usa usted? ¿Cuál quieres que lea para ti? Tengo todas las Biblias que pueden No, haber. yo para conocer a ustedes, yo no. Pues sí, El tema de pero... las creencias es complicado porque no, Ok, ¿qué las tú cosas no crees? se van a. Háblame de tu creencia. Háblame de tu creencia. ¿Qué tú crees? No, yo creo en la Trinidad, yo creo que Dios ¿Qué es una Trinidad para ti? tanto es un Dios, son tres seres. Ok, entonces para ti Dios es Dios es tres. uno, pero son tres seres. Para ti Dios es uno o Dios son tres. es un solo, es un Dios, son tres ¿Podrías seres. darme una sola respuesta? ¿Podrías darme una sola respuesta? ¿Es Dios uno o tres? ¿Cuál de los dos? No, es uno, no hay que confundir las cosas, porque Dios es un cargo. Lo Voy a mismo que volverte a preguntar. Voy a volverte a preguntar. Voy a volverte a preguntar. ¿Tu Dios es uno o son tres? son tres seres en Usted ya me uno. contestaste. ¿Tú crees que Dios es tres? Ahí está, esa es la respuesta. O sea, para ti son Son tres tres dioses. seres en uno. Para ti son tres dioses. Es No un tres, pues. Dios, pero son tres seres. No, porque Dios ¿cómo puede Padre, ser Dios un Hijo Dios? Un Dios es un y Espíritu solo. Santo. ¿Tres o Porque tres? es un cargo, porque Dios, o sea, es como si fuese un cargo. Es Ok, como si fuese la junta escucha, administrativa. escucha. Entonces, escucha esto, escucha esto. Son varios Para seres. ti la palabra Dios, ¿qué significa? No, la palabra Dios, o sea, no me voy a poner a buscar el significado de la palabra Dios. No, para ti, ¿qué significa, pues? La palabra Dios. Para, Dios todo, o sea, el ser más poderoso que existe. Bueno, pero Pero Dios la está, palabra en Dios sí. Padre, Qué Dios es Hijo y la Dios Espíritu palabra Santo. Dios para ti? La palabra Dios para ti, ¿qué es? ¿Qué es para mí? Ujú. No sé cómo decírtelo, no sé qué respuesta de esperar. Sí, porque me estás diciendo que Dios es tres. Entonces yo quiero saber qué significa Dios para ti. Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la creencia que yo Entonces, tengo. Dios, ¿qué ¿Usted tiene significa? otra? Ya que tú estás diciendo que son tres, ¿qué significa para ti la palabra Dios? Es Dios el creador de todo el universo. Cuando Dios dice, ¿Cuántos? hagamos al ¿Cuántos? hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando Entonces, tú con estás creyendo Jesús que y con el Espíritu Dios Santo. es tres. Son tres seres en uno. Tú crees que existe un solo Dios verdadero? Sí, pero son tres seres en uno. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque te Cristo es voy a mostrar Dios. en el texto bíblico. En el texto bíblico la palabra Dios se aplica a una sola persona, al Padre, Mm, a nadie más. sí. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Y Juan, cuando el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces tú crees que Pablo mintió al decir que Dios No, es el Padre. ¿Tú crees que Cristo mintió cuando dijo, tú eres el único Dios verdadero al Padre? ¿Tú crees que mintió Jesús? no, Ahí son textos porque directos y porque él son exalta a su claritos. Padre. Porque él exalta a su Pero, Padre. pero, pero, ¿por qué tenía que mentir entonces? ¿Mintió entonces? Él no mintió. Bueno, pero él dice que el No, porque único son Dios verdadero es los el tres son Padre. Dios. Entonces, pregunta para ti, ¿mintió Jesús? No voy a estar discutiendo toda la noche con eso. Si usted Pero tiene esa bueno, yo creencia, quiero estar claro, corra. porque tú me dices que Dios es tres, pero Jesús mismo te Pero dice es que que está Dios solo es uno, que es el clarísimo. A ver, Padre. Jesús cada cual dice que el único Dios verdadero escúcheme, es el Padre.
O sea, Escúcheme ¿qué una significa cosa, la palabra único para ti? La palabra único, ¿qué significa? escúcheme una cosa. Las distintas creencias, las distintas doctrinas que existen, Ay, cada uno ay, las ay. conoce. ¿Qué No, significa la no, lo palabra esto que yo le estoy único? diciendo, La palabra lo que único. yo le estoy La palabra diciendo, único. Oye, la palabra es único, ¿qué porque no hay significa otro para igual que ti? él, porque no hay Voy a otro volverte a igual que preguntar. él, es Ok, único. la palabra único, ¿qué significa para ti? Solo la palabra único. Cuando algo es único, quiere decir que no hay nada igual a él. O sea, y no hay nada igual a Dios Gracias, Padre, pero tampoco hay gracias, nada igual a gracias, Dios, a gracias. Jesús, y no hay nada El igual único, al Espíritu escucha, Santo. Pero los tres son Dios. el único Dios Porque es verdadero el único es el Padre, y el Padre. único Hijo, y el único Espíritu No, Santo. dijo el único Dios. No, el único Dios dijo. Pero son los tres en uno. Bueno, está bien, si vos tenés esa ¿Cuáles creencia, tres? no voy a discutir. ¿Cuáles tres? ¿De dónde lo sacaste? La Trinidad, ¿De dónde pero lo sacaste? millones de personas creen en la Trinidad, no ¿Pero de lo dónde sé lo yo. sacaste? De la Biblia, no. Sí, pasa que ¿De ustedes dónde? recortan la Biblia como se les antoja. ¿Quiénes son ustedes? Acá que yo hago Biblia acá. Ahora me doy cuenta porque arrancaste diciendo la secta, la secta es de los apóstoles. Ahora me estoy dando cuenta Ahora, porque ¿y arrancaste cómo me así. pruebas? El ¿Cómo me inconsciente te pruebas? traicionó. ¿Cómo me Traicionó el pruebas lo que tú inconsciente. estás diciendo? Yo te di pruebas. ¿Dónde están las tuyas? No, pero ustedes lo que hacen es agarrar un versículo y sacarlo de contexto. Cántenmele la canción que subió a hacer nada aquí. Cántenmele La la canción de canción, que escríbanle Selvin, la canción. Hay una canción que te van a cantar. Cantásela, Selvin, hermano. Selvin, de hecho, de entrada te está diciendo secta y no entiende el concepto o el significado de Pues si secta. es que él cree que Tiene, sabe. ahí tiene nada más Todo aquel que cree que yo sabe. un sé, pensamiento fuera yo de lo sé, de la yo sé palabra. muy bien lo que es una secta. La ¿Qué palabra significa? secta significa que es un grupo religioso o político que no coincide con lo que es, está tomado por, ¿cómo te puedo decir? Legal. En el caso, por ejemplo, Bueno, en la época de Jesús, vamos lo a llamar legal, más como gente, quien porque así sacándolo de Y aquí, se después marchó, hacemos y se que marchó. otros también vengan. Entonces, cuando están hablando puras incoherencias, así hay otros que dicen, yo sí lo voy a debatir, lo voy a refutar. Entonces así empiezan a venir más personas acá arriba. ¿Para qué vamos a Sí, tener no, una no, no. persona ¿me entiendes? Entonces, Sí, 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 yo entiendo. Sí. De hecho, creo que él estaba hablando que los tres dioses estaban en promoción, por eso eran tres en uno. Ah, pero no, no, es no, lo no me mismo. meto en tema. Yo he visto que un veneno para cucaracha llama 3 en uno también. Aquí también en Ahí México había está. de ese veneno. Y se marchó. Ay, ay. Ahí vamos a traer a ¿Cómo Freddy estás, ahora. Elvin? ¿Cómo te vas, Ey, Elvin? fíjate. Creo que estoy bien. Me siento bien. No, muy bien, muy bien. ¿Sabes que te echan palo en todos los diferentes directos? Oye, ¿ya encontraste otro que me están tirando palo ahí? Ah, sí. Con razón me siento tan bien. Te están poniendo al lado de uno que habla que el Espíritu Santo es mujer y su madre mujer, su madre Dios y todo eso, y que tú también eres de esos. Pero bueno, ¿Y ya. sabes cuál es el problema? ¿Y sabes cuál es el problemita que tienen? Que cuando suben aquí, a nada suben. Exacto. Shalom, No se ve Hola. quién es. Shalom, Jacob habla con ustedes. ¿Qué tal, Jacob? Oh, saludos, saludos, shalom. Bendecido, bendecido, tan bonito programa, tan bonito Amén. like que tienen ustedes y el tema es importantísimo que llevan. Gracias. Lo primero que debemos tener mucho cuidadito es con los conceptos con respecto a Dios y la igualdad que definieron en principio los griegos o romanos o los grecos romanos sobre querer llevar una idolatría con el nombre de Jesús. Sí. En primer lugar, ese es mi concepto. En primer lugar es, es una mentira la traducción hecha al nombre de Yahshua, ¿Verdad? llevándolo a una lengua diferente como es el griego, y después llevarlo al latín y al mal español, para hoy decir que es ¿Y la qué misma lengua está hablando persona. usted ahorita? ¿Qué idioma está hablando ahorita usted? La lengua que yo hablo es español. Entonces, ¿es una lengua qué? ¿Eh? ¿Es una lengua qué? ¿Es una lengua qué? Hola, Que si Carlos. me preguntan que si por qué, porque yo no. ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo escucho? Adelante, adelante. Buenas noches, varón. Luigi, ¿qué tal, Luis? Aquí sí se ve. Estoy escuchando a la persona, está el señor este. Ahorita, si me permites comentar, después de él. Sí, adelante, Israel, para que termines, Israel. Ya se fue. Y se marchó.
Pues gracias Ok, por Luis. permitirme sufrir. Muy buenas noches. Para mí, mi Dios no murió, ¿verdad? Para mí, Jesucristo y Dios son dos personas muy diferentes. Jesucristo dijo, él siempre fue inferior al Padre. Él le oraba a su Padre. No puede ser la misma persona, ¿verdad? Entonces, para mí no murió. El que murió fue Jesucristo, pero resucitó, ¿verdad? Porque él, gracias a su muerte, pues, él pagó con su vida el rescate para la humanidad, pero él murió con un propósito. Pero él no es Dios. Él siempre dijo que era inferior al Padre. Son dos personas diferentes. La palabra Trinidad no es bíblico tampoco. Eso no es sacado de la Biblia, eso no es bíblico. Correcto. Muy bien, muy bien. Jesucristo, él siempre le oraba a su Padre. Usted ya lo ha explicado en otros lives. Cuando Jesucristo se bautizó, descendió el Espíritu Santo como paloma y se abrieron los cielos y una voz descendió del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, el que yo apruebo, ¿verdad? Entonces fue Dios hablando. No, Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios, pero no es Era la el hijo misma de David. persona. Era el hijo de David Él a no quien Dios es tomó la su misma trono. persona. Ujú. Dios no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido y es el Dios todopoderoso. Y Jesucristo sí. En Colosenses dice que Él es el principio de la creación por Dios también. Correcto. Así es. Y pues yo lo animo que siga adelante. Sus enseñanzas son muy correctas. Yo defiendo totalmente lo que dice la palabra de Dios y usted, como le dijo a esta Amén. persona, usted se defiende con la Biblia. Igualmente yo no tengo una Biblia con la que yo le puedo postar los textos, pero yo sí leo la Biblia y mis enseñanzas están basadas a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Correcto. Y me da mucho gusto que me haya subido. Mi nombre es Luis y gracias por dejarme participar, ¿verdad? Gracias. Dios lo Saludos, bendiga. Luigi. ¿De dónde, Luis? ¿A dónde está usted? Yo vivo acá en Los Ángeles, California, pero soy de Zacatecas, México. Saludos hasta Zacatecas, pues. Entonces, muchas Sí. gracias. Y síganos siempre, hay que compartir. Si conoce a alguna persona que usted desee que ella oiga estas cosas, mándele en vivo. Ahí vamos a estar unas horas. Gracias, Luis. Gracias, ándale, que Dios los bendiga. Ok. Bruno, ¿qué trae, Bruno? No tengo nada, yo estoy bien. Yo subo aquí para estar tranquilo, pero hay veces que me exalto, pero mejor me Sí, tranquilizo como tú lo haces. pero no eras parte de esos likes que me están tirando para lo. No, no. Ah, no, claro que no, no, no. Y también luego me dicen sectario, diabólico, y bueno, total. Por la verdad nos odian, dice Angelito. Adelante, Ya llevo Carlos. dos ¿Qué o tres traes hoy, días. Carlos? Sí, gracias, pastor. Muy buenos días a todos los oyentes acá Hoy, de buenos días. ¿Y Colombia. dónde estás tú? Oh, En Colombia, ¿qué hora es en Colombia? donde hubo el epicentro del temblor, anoche como a las 4:19 de la mañana. Hubo un temblor, más o menos. Acá dice la palabra del Señor que cuando Dios mira la tierra tiembla. Claro. Entonces Dios miró esta parte de anoche, ¿no? Después de la conferencia, Dios miró la tierra, dice la palabra, ¿no? Pero Así es. quería traer como siempre esa aclaración, que nosotros eh, ni le quitamos a nuestro Señor Jesús, ni le ponemos tampoco, ¿sí? Y una de las cosas que hay que dejar claro es que Dios dejó todas las cosas debajo de sus pies, porque dice acá en 1 Corintios 15, dice 27, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en Y todos. en todo. Correcto. Entonces aquí vemos que Jesús, nuestro Señor Jesús, es el segundo en importancia en todo el universo. Primero Dios, porque es el que sujetó todas las cosas debajo de los pies de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Ahí ni se le quita ni se le pone, ¿sí? Tampoco es el Dios supremo, pero tampoco es el tercero, es el segundo. O sea, ni es el tercero, ni es el cuarto, ni el quinto, no, es el segundo. Entonces, ahí queda una posición neutral para de pronto los oyentes que dicen, no, pero entonces, ¿dónde queda Jesús? Si Jesús no es el primero, entonces ahí entonces está ese versículo, ¿sí? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 27. Jesús es el segundo en importancia, ¿no? Una vez que todos nosotros estemos bajo los pies de Cristo, porque todas las cosas y todo ser viviente quedaremos bajo los pies de Cristo, y ahí una vez Hola, Cristo Carlos. mismo entrega. Así es. Bueno, le damos la bienvenida a quien, a Freddy. Adelante, Freddy. ¿Qué más, Elvin? ¿Cómo Aquí estamos, estás? Buenas Carlos noches. Chacón, aquí estamos. Diga, Freddy, adelante. ¿Cómo va todo, hermano? ¿Bien o no? ¿Sí te acuerdas de mí? Creo que sí.
En estos días hablamos del sueño, ¿te acuerdas? Por WhatsApp y todo. Sí. Ujú. Sí recuerdo, Así ¿no? es. Bueno, bien. Sí, claro, papi. ¿Cómo que no me voy a acordar? Ah, ¿Cómo ha bueno, estado ok. todo? ¿Todo sigue marchando bien? Bien, sí, bien, 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 gracias a Dios. Aquí le doy un saludo a tu audiencia, lo cual pues me agrada siempre que veo tus lives. Siempre hay un número importante de personas que virtualmente aprenden contigo. Eso es de gran bendición ya, porque estamos hablando que hay un promedio de más de 150 personas que casi siempre te ven y eso es muy bueno. Mira, ahí Si se está Carlos quedan por Chacón, más de dice que que, Carlos Chacón dice que ha aprendido con nosotros bastante. Y no solo claro, qué Carlos, hay bacán. bastantes personas que en este horario hay poquitas, pero ya más tarde otras personas empiezan a aparecer, las que salieron de trabajar, y a las 3 de la tarde tenemos diferentes personas. Muy raro que todos van a estar en cada horario que yo aparezca, pero ahorita hay 200, más Claro, tarde otros 200, a veces llegan a 1000. claro, sí, qué bacano. Vamos a darle, Bueno, mira, vamos a darle tac el tac, primer vamos día, a darle tac tac, vamos a darle así, ¿ves? Vamos, vamos. Mire, el así primer ve. día que me conecté, pude empezar a escuchar sobre lo que tú explicas bíblicamente, sobre Jesús no es Dios, Jesús cumple una función como hijo y vino a enseñarnos como un tutorial personal de cómo hacerlo en reverencia al Padre todo creador. Pero sobra pues decir que a raíz de eso he ido como que comprendiendo más lo que en sí la misma Biblia dice, porque no se está alterando, sino que se está leyendo versículo a versículo Correctamente, lo que sostiene correctamente. la palabra. Quería hoy, o sea, avanzando en ese estudio, ¿cierto? Que personalmente también estoy empezando a hacer. Quería hacerte una pregunta. No sé, yo acabo de entrar, no sé si voy junto con el tema, pero te quiero hacer Está una bien, pregunta. dime, dime. Listo. En ese sentido, Selvin, bueno, Padre, todo creador, Dios, Jesús, Hijo y la cuestión, en nuestra actualidad, para nuestros tiempos, entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Precisamente, ¿cuál es la función y en qué posición debemos colocarlo en términos de reconocerlo, ¿cierto? Para que cuando pensemos en el Espíritu Santo o oremos pidiéndole al Padre su revelación a través del Espíritu Santo, ¿cómo es la forma correcta? Eso es lo que te quiero preguntar, de Ante interpretar todo, la tú pides al función del Padre, Espíritu ahí no Santo. hay nadie más que pedirle. Tú le pides al Padre, el Padre es Sí, Espíritu, y ok, él envía su Espíritu, o sus ángeles, él envía su Espíritu, porque Él es Espíritu, ¿verdad? Y bien. entonces tú le pides al Padre en nombre del que murió por nosotros. Ok, Freddy, ¿tenías una pregunta o tú? Ya fue resuelta, comprendí. Bueno, Oh, perfecto. bueno, sí quería que usaras como algún texto bíblico, ¿cierto? En términos de base, que pudieras leer con referente a lo que hablábamos del Espíritu Santo. Si Sí, había correcto. alguno que tuviera por ahí a la mano, por No, favor. por ejemplo, mira, para ponerte el texto, los textos más claros, Juan 14:26. Dice, y el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará toda la verdad y os recordará lo que yo he dicho. El Espíritu no le recordó a los apóstoles lo que Jesús no había dicho. Él les recordó lo que Jesús sí había dicho. Y entonces nosotros podemos ver en los 4 evangelios que Jesús nunca dijo yo soy Dios, ni siquiera anduvo diciendo nada de eso. Luego los apóstoles predicaron y ninguno de ellos dijo que Jesús era Dios. Entonces tenemos el testimonio triple ahí. Jesús no lo dijo, ellos no lo dijeron. Y el Espíritu Santo también no les dijo a ellos. Entonces significa que estamos claros en lo que estamos enseñando acá. No hay prueba bíblica para decir que Jesús es Dios. Ahora, lo que la Biblia sí dice, es que el Dios eterno, Él, ungió a un hombre llamado Jesucristo con su Espíritu Santo y con poder, o sea, le dio poder, en el cual Jesús anduvo sanando. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Claro. Selvin, el tema del bautismo, para ya terminar con mi pregunta, mi segunda pregunta. Correctamente, entonces, ¿cuál es el bautismo eh, aprobado delante del Padre? Ok, te puedo dar un montón de versículos, solo te voy a decir este. Romanos 6, verso 3 y verso 4. Te va a gustar cuando lo vayas a leer. ¿Lo puedes leer acá, por favor? Te lo voy a decir de memoria. Pues. Dale, Dice, no, dale. porque Romanos fuimos 6. bautizados en Cristo. Porque así como Él murió, así también nosotros morimos al pecado. Porque así como Él resucitó de los muertos, así nosotros salimos a nueva vida. Y así como Él resucitó para nueva vida, también nosotros vamos a tener nueva vida. O sea que el bautismo es en nombre del que murió. Jesucristo cuando resucitó, Él dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id, a ser discípulos. Lo que pasa es que tenemos la manchita ahí, que en Mateo 28:19 dice que es en nombre de 3. El problema es que Lucas no se dio cuenta de eso, ni Marcos se dio cuenta de eso, ni Pedro, ni Juan. Ninguno de los apóstoles se dio cuenta del texto. Andaban bañando, andaban echando un chapuzón cuando Jesús dijo, acuérdense, hay que bautizar en nombre de 3, ¿ok? Pero no, ninguno escuchó porque ninguno bautizó en nombre de 3. Hechos 2:38, Pedro dice, cuando los judíos le preguntan, y la gente que había venido a Jerusalén de diferentes países, dijo, sí, Romanos 6, verso 3 y verso 4. Matuquito, Romanos 6, verso 3 y verso 4. Bueno, Camino, ¿tienes algo que agregar o voy a extenderme 3 minutos más con este tema para ayudar a Freddy? No, hasta ahorita estoy llegando. Todavía no te has ubicado, no te has sentado, ¿ok? No, todavía no, Recoge Se todavía papeles, acaba no. de ¿ok? despertar. Acabo de despertar. No, 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 estaba hablando unas cosas con mi esposa y no me conecté a tiempo. Ok, Freddy, Sí, guacha, Yo quisiera agregar algo, de pronto. ¿ok? Sí, bueno, ahí cuando
dice que en el versículo de Mateo, San Mateo 26, capítulo 26, versículo 63, dice ahí, Ujú. mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le Y dijo, él dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Entonces aquí vemos que estos el sumo sacerdote van a ver, y todos vamos a ver, porque supuestamente lo menospreciaban como aquel hombre de poca categoría en cuanto a los rabinos. La sorpresa es ujú, cuando los rabinos y esos grandes estudiosos israelitas y nosotros veamos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esa es la sorpresa grande. correcto. Bien, De hecho, mira, Selvin, Freddy. ahí puedo aclarar algo, un punto de lo de Ajá. hijo. ¿Y por qué se rasgó las vestiduras el sumo sacerdote? Porque el concepto de hijo, recordemos que era un lenguaje midrashico o midrash o hebreo, el concepto de hijo en aquella época es término técnico para decir Mesías o ungido. Y un Mesías y un ungido está por arriba de cualquier sacerdocio humano. Por eso se rasgó las vestiduras, no porque pensaban que fuera Dios. Es nomás ahí un poquito de contexto que no le gusta mucho a Selvin, pero sí. Ok. Mira, Bruno, Decirme, Catracho, decirme pues. si hubiera algo que me molestara, si hubiera algo que me molestara así, en lo mínimo, ya te hubiera dicho, es para Y se me afuera que maqueó. vas. Ah, No, escucha, porque yo no hablo de teología, hermenéutica o esas cosas, no es porque no sepa, es que yo soy básico, yo soy va, predicador, yo no soy sí. maestro, yo soy básico, yo voy al corazón de la persona, yo le presento el texto bíblico en su contexto, ¿qué quiere decir? Pero no porque yo no sepa esos términos. Ahora, lo que le estaba diciendo a Freddy, para no perderme la línea. Freddy, tenemos en Sí, Mateo 28:19 de ese texto que dice, id bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Pero yo te voy a sí, decir lo que otros escribieron en los otros evangelios, que no toman en cuenta los trinitarios, ni los unicitarios, a la hora de hacer juicio referente a esto. Mira lo que dice Lucas. Lucas está escribiendo lo mismo que Mateo, solo que Lucas ni se dio cuenta que era en nombre de tres. ¿Ok? Lucas 24, verso 46 dice, mira cómo lo tengo yo en los estudios acá, ¿eh? Mira los estudios, ¿eh? Dice, y les dijo, así estaba escrito. Y así fue necesario, Jesús está hablando después de resucitado, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué estaba escrito también? Y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosas iba a predicar en su nombre? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿qué significa esto de arrepentimiento y perdón de pecado? Le vamos a preguntar a Juan el Bautista, dice, vino palabra Juan, hijo de Zacarías, en el desierto y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento y perdón de pecados. O sea que cuando Jesús dice que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados, estaba hablando del bautismo. Ahora, Marcos, vamos a ver qué dice Marcos. A ver si dice lo mismo que Mateo. Marcos 16:16, el que creyere y fuere, ahí está la palabra, bautizado será salvo. Ahora vamos a ver en nombre de quién. Más que el que no creyere, pues será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. Nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. ¿En nombre de quién el bautismo? En nombre de Jesús. ¿En nombre de quién echan demonios? En nombre de Jesús. Nunca escuché la palabra Trinidad aquí yo. Ahora, este es el problema. Que en el Pentecostés Pedro le preguntan qué debemos hacer. Y él dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Perdón, de los pecados. Entonces vino un pastor el otro día, me quería convencer que en el día de Pentecostés solo judíos habían y por eso Pedro, ustedes, ya que son judíos, ya conocen a la primera persona de la Trinidad, bautícense en nombre de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, ¿ok? Y van a recibir a la tercera persona de la Trinidad. Y le pregunté, ¿estás seguro que ahí solo habían judíos? Sí, solo habían judíos. Y le leí todos los textos, no los admitió. Entonces, le digo, ok, suponiendo que tú ganaste, porque no admite los textos. Y él me está diciendo que solo los judíos se bautizaban en nombre de Jesucristo y que los gentiles en nombre de los tres. Entonces me voy yo a Samaria. Y en Hechos 8:12 dice, y todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y me dice, samaritano. No, los samaritanos yo creo que eran judíos. No lo admite. Está bien. Y le menciono Hechos 8, versículo 36, un etiopí. Etiopí se queda quedito. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, si crees, puedes ser bautizado. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué creía? Y chus, lo bautizó. Y le pregunté, ¿este no era judío?
Sí, pero yo creo que era judío ya convertido, me dice. ¿Hasta dónde llegan con la mentira? Luego, me fui más adelante y le pongo a Cornelio en Hechos 10. Cornelio, en el verso 14, 10, Hechos 10, 48, y mandó Pedro a que lo bautizasen en el nombre de Jesucristo. Y le digo, ¿y este Cornelio dónde era? Yo creo que se había convertido al judaísmo. Mira, lo tuve que sacar, porque me estaba dando risa el pastor. ¿Hasta dónde llegan con la mentira? Todos los bautismos en el Nuevo Testamento son en nombre de Jesucristo. Lucas, paralelo a Mateo, dice que es en nombre de Jesucristo. Marcos, paralelo a Mateo, es en nombre de Jesucristo. Claro, Y está con un claro. versículo has hecho doctrina, con Mateo 28, 19. ¿Crees que eso es doctrina? ¿No te pones a pensar que la Iglesia Católica lo pudo haber agregado ahí en los manuscritos? ¿No te pones a pensar que así hicieron con 1 de Juan 5, 7, que lo agregaron en los manuscritos en el siglo XII? Prefieres olvidar 27 versículos de bautismos en el Nuevo Testamento que dicen que es en nombre de Jesucristo, pero tú crees que es en nombre de 3. Ahora la pregunta es esta. Pablo dijo, ¿quién murió por vosotros? No murió Pablo, no murió Apolo, no murió Cefas. El que murió fue Jesús. O está dividido Jesús, o han bautizado a alguien en mi nombre. ¿Qué te está diciendo? Que el bautismo es en nombre del que murió por ti. Y para no hacértelo muy largo, me voy hasta el final. Después de todos los bautismos que tengo, mira cuántos bautismos hay en el Nuevo Testamento. Todos los color azul aquí es el nombre de Jesucristo. Todos los azules es el nombre de Jesucristo. Voy hasta el final. Todos los bautismos. Voy a irme hasta el texto que yo te estoy buscando. Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que los que han sido bautizados en la Trinidad? No, en Jesucristo. ¿Hemos sido bautizados en la muerte de la Trinidad? No, de Jesucristo. Verso 4. ¿Porque somos sepultados justamente con la Trinidad? No, Jesucristo. ¿Hemos sido bautizados en muerte? A fin de que como la Trinidad murió. No, Jesucristo. Si como Cristo murió, Él resucitó también. O sea, ¿a nombre de quién? Y eso no es nada. Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de la Trinidad. No, el nombre de Jesucristo. Y puedo estar horas y horas aquí. Hechos, 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de la Trinidad. No, el nombre de Jesucristo. Que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en el nombre de Jesucristo. Hechos 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, los discípulos que habían sido discípulos de Juan fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que es en el nombre del Señor Jesús. Yo le creo a la Biblia. Claro, claro. Selvin, en algún momento de tu vida, gracias, en algún momento de tu vida te bautizaste en el nombre del Sí, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? la primera vez sí. Ok, y luego corregiste, ya te bautizaste en el Tienes que nombre de Jesús. corregirlo. Tienes que corregirlo. Y si nunca te lograras bautizar, este es mi punto. Como predicador te lo digo. Si nunca lograras bautizarte, que no hayaras ministro que te bautizara, porque debe ser, no un ministro, estoy usando la palabra, un maestro, el que te convence del bautismo, ese es el que te bautiza. Entonces, si no hayaras uno, Dios sabe. Dios sabe que ya creíste. Dios sabe Ok, que tú crees que es en nombre de Jesucristo. Dios sabe que tú crees que Jesucristo es el que murió por ti. porque la Dios palabra de sabe. Dios lo dice en la Biblia, Correcto. así es. Y tienes que estar convencido que Dios, a quien le dio el poder fue Jesucristo, no fue ninguna trinidad pagana. Así es, He hermano. dicho, se tenía que decir y se dijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos los que están activos. Háganle preguntas a este caballero y escúchenle con atención, que de pronto a veces nos molesta porque la gente dogmática pues se cierra de una forma dogmática que no acepta ningún otro concepto, pero es un grave error el no escuchar y el no querer aprender. Es un egoísmo con nosotros Gracias. mismos que nos lastima a nosotros. En realidad, gracias, porque si todos observamos, están leyendo Biblia Oye, y es lo que Freddy, es interesante. Diga. ya me bautizaste tú. No te entiendo, Alfonso. Además, porque por tu explicación entendió y tú acabas de decir que el que te haga entender, Oh, correcto. El que te hace quizás, entender. quizás, Ese digo es yo. un rito público del nuevo pacto. El rito público, por ejemplo, escucha, voy a ponerlo claro porque es parte. Lo debo de agregar al estudio. Muchos de los discípulos creyeron en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo y nunca fueron bautizados. Pablo se encontró con discípulos que les dijo, oh, pues estamos bien, todo bien. Y lo miró que tenían dones ya, hablaban en lengua, sanaban gente. Y Pablo de repente entró en plática con ellos y le dijo, no, nosotros no hemos bautizado, le dijeron. ¿Y qué pasó? Dijo. Y lo bautizaron. Pedro fue a la casa de Cornelio y recibieron el Espíritu Santo. Y los judíos que andaban con él volteaban a ver así. Mire qué está pasando aquí. Y dijo, ¿hay alguien que pueda impedir el agua para estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Ves? Ya Dios los había aprobado y los hombres no los habían bautizado. Entonces yo creo que si no lograras, Claro, varón, así llegar es. al Jordán, si no lograras llegar al Jordán, Selvin, qué pena.
Selvin, hasta mañana, Dios te bendiga y a todos me tengo que ir. Freddy, Mil gracias, estamos Freddy, en contacto. sí, Freddy, Sí, Freddy, sí, mándame otro correo para mandarte este otro estudio del WhatsApp. bautismo, las dos partes, porque tengo dos partes. Esta es la segunda parte, la primera está profunda. Bien, hágale, muchas gracias, ya tengo por WhatsApp. Dale, manito. Bendiciones. Ok, bye. Gracias. Yo quisiera agregar algo cuando el ladrón le dice a nuestro Señor Jesús, acuérdate de mí. El ladrón murió, no alcanzó a bautizarse. Entonces dice ahí en Lucas 23, 42. Bueno, 41, vamos a empezar. Dice el ladrón, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo, bueno, ahí dice que hoy, ¿no? Entonces, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquel ladrón muere sin ser bautizado, sin ninguna oración de fe, sin ninguna, bueno, solamente creyó en el Hijo de Dios. Como dice que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios será salvo. Es correcto, es que el sellamiento es cuando cree. El que creyere, tiene que creer primero. Pero si tú tienes la oportunidad de darle el abrazo a aquella persona antes de que muera, es un ejemplo que te voy a poner. ¿Por qué te vas a quedar sin la gana de darle un abrazo y otro día no la vuelves a ver? ¿Verdad que te vas a quedar con ese remordimiento de no haberlo hecho? ¿Verdad? Por el orgullo o lo que sea. Y otro día te quedas, ay, lo hubiera abrazado. Entonces, pongámoslo así, que si tienes la oportunidad de que la persona que te predicó entendiste claramente y te dice que impide que yo sea bautizado, si esa persona es la que Dios envió, te puso en tu vida esa persona, no creas que fue accidente, que es coincidencia, que apareció una persona y te habló de algo que pusiste 40 años y no lo entendiste. Y de repente una persona viene y te hace entender claramente el punto y te convence y dices, wow, ahí mismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Todos los bautismos del Nuevo Testamento ellos preguntaban, ¿qué impide? ¿Me impide algo? ¿Tengo algún impedimento? ¿Ya conoces mi vida? ¿Qué pasa? Y el ministro solo le dice, si crees, está listo, vamos para el agua. ¿Qué tiene? No hay ningún problema. La persona que te predicó es porque Dios te la puso ahí en el camino, que te predicara, te convenciera, y ya creíste. Vamos para el agua, vamos para el agua. Eso es lo que yo creo. Felipe se lo puso al lado del carro del Etiopí, terminó y le dijo, ¿qué impide que se bautice? ¿Crees? No, vamos para el agua. Y lo bautizó. Boom, vámonos. Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿qué impide? Vámonos. Pedro llegó a la casa de los dos que bautizó él, a Crispo y a Gallo, ahí mismo, vamos para el agua. Ahí está. Llegó a la casa de la mujer que vivía en Tiatira, vamos para el agua, vámonos. Todas sus casas el mismo día. Entonces yo creo que eso es lo que la Biblia está diciendo. Si eso es lo que estamos leyendo, eso es lo que está diciendo. Pero viene en una iglesia y no que hasta que venga el pastor general. Es que no hay que bautizar hoy, aunque la hermana, el hermano líder, el hermano anciano los convencieron, ya estos hombres están listos para el bautismo, quieren hacer ese compromiso, ese rito público ante el hombre y ante Dios. Hay que esperar, el pastor no está hasta de vacaciones en Italia. Vienen 2 meses para que sea un solo bautismo y llegue el pastor. Para allá el pastor, wow, bautizó 200. No creo que sea lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una entrevista a una Bautizó persona. su bolsillo. Ajá. Vamos a hacer una entrevista al borrego. Carnero Barbecue. Hey, ¿qué pasó? Pregunta, Dime, muchacho. dime, ¿qué pasó? Pregúntame, ¿Qué pregúntame. pasó con el mundo durante los 3 días que Dios estuvo muerto? ¿No tuvieron Dios? Contésteme seriamente. Ay, ¿cómo te puedo contestar esa pregunta? Sí. ¿Qué pasó con el mundo? Se ¿Qué quedó pasó? sin Dios mientras Dios murió en la cruz. Porque los universitarios dicen que Dios murió en la cruz. Sí. Ahí donde no pueden responder ellos. No pueden responderlo. O te pueden decir, Dios es omnipresente. Es que Dios se ha dividido. Puede estar en cualquier lugar, puede estar en la tierra y a la vez puede morir aquí. Bueno, se meten en un terreno peligroso porque decir que Dios muere, que en realidad no murió, es un solo revoltijo eso. Ah, ya no voy a decir que ya no diga que soy de una secta, me dijo alguien ahí. Pero sí le Oh, voy a ¿por decir, qué? pertenecemos a la secta de Jesucristo, a los que le llamaban los nazarenos. Así les hablo yo, porque a veces la pregunta viene con doble, ¿va? A veces De no es hecho, sincera la Esta es. pregunta. Camino, ellos dicen que murió en su forma humana. Ujú. Ajá, murió el cuerpo Y el cuerpo, sí, pero el espíritu es eterno. y por eso no Y murió, dicen. exactamente. Pero es lo mismo. Wow. Yo quisiera agregar esa parte, disculpe pastor ahí. Dice Romanos 10, capítulo 6. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a subir
a Cristo de los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí vemos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Así es. Entonces O aquí sea vemos que lo que hay que creer es que Jesús es el Señor y amén, amén. dos cosas. Creer que es el Señor a quien Dios puso como Señor, y la otra cosa es creer que Dios lo resucitó de los muertos. O sea que lo más importante es la creencia, es que la promesa general de la Biblia es que Dios va a crear algo nuevo, en el cual, aunque muramos hoy y hicimos lo que Él pidió que hiciéramos, Él nos va a resucitar, así como resucitó al primero, que Él resucitó para vida eterna. Entonces, la promesa es esa vida eterna de la cual el Padre habla, pero esa vida eterna se consigue a través de los méritos del que murió en la cruz. Adelante, Daniel. Hola, buenas noches. Hola, ¿Sí me ¿de escucha? dónde? Sí, ¿de dónde? De México, San Luis Potosí. Buenas noches. Buenas noches. Pues conforme a lo que están hablando, tengo mucho tiempo que he estado leyendo la Biblia y gracias a Dios me he dado la oportunidad de entender algunos pasajes bíblicos. En lo personal creo que Cristo es el Hijo literal de Dios. No creo en una Trinidad porque en la Biblia no se menciona esa palabra. A través de aprendizaje y el discernimiento que da Dios es como uno puede comprender que únicamente hay una dualidad. Es el Padre, por un lado, y por el otro está su Hijo. He visto algunas preguntas que están haciendo aquí la gente que está en audiencia, preguntando por qué a Cristo se le llegó a adorar en ciertos momentos. Y me he dado cuenta que en las Escrituras hay una parte donde Cristo les dice a los judíos de aquella época que ellos no conocían ni siquiera al Padre, nunca habían escuchado su voz. Él incluso les dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En aquel momento únicamente las Escrituras que tenían era el Antiguo Testamento. Cuando uno empieza a ver el Antiguo Testamento, muchos personajes bíblicos llegaron a ver a Dios. En su momento fue Moisés. Por ejemplo, Dice ¿quién que lo no vio? había... Moisés dice en Deuteronomio, al final del capítulo del libro, dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, que viera cara a cara a Dios, como un amigo. Incluso los papás de Sansón. ¿Por qué Jesús dijo que a Dios nadie le había visto jamás? Dice porque en aquel momento los judíos, obviamente, ellos daban esa, bueno, para que me puedan entender, como que presumían de decir que ellos conocían al Dios de Israel, que habían tenido un acercamiento con él. Cuando Cristo les dice esto, los para en seco, porque les dice, ustedes jamás han escuchado su voz ni nunca han visto su aspecto. Incluso en el libro de Juan dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y en las cartas de Juan también dice que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿tú crees que lo vieron o no lo vieron? Es que es a lo que voy. En el Antiguo Testamento, Moisés lo vio cara a cara. Jacob llegó a pelear con él, e incluso lo vio. Los padres de Sansón también lo vieron. ¿Tú estás seguro que has leído que Moisés le vio la cara a Dios? Claro, dice en Deuteronomio, aquí tengo la Biblia. ¿Leído? Si me ¿Quieres estar seguro de lo que tú estás hablando para que Moisés miró la cara de Dios? Permíteme un momento, aquí tengo la Biblia. Dice en Deuteronomio, el capítulo 34 y el versículo 10 y 11 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios. ¿Tú determinas que Moisés le vio la cara a Dios? Pregunto. Claro, la escritura dice que lo vio e incluso también lo vio David. David lo vio. Daniel. Sí. Entonces, ¿tú has leído cuando le dijo Dios a Moisés, no verás mi rostro? Porque no me le dijo, muéstrame tu gloria. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? Le pidió a Moisés que le mostrara su gloria. Y dice que solamente le permitió ver parte de su espalda. Porque le dijo le permitió ver tu rostro, su cara. Sí, lo dice la escritura. E incluso yo creo que la Biblia que tú manejas... ¿Le permitió Jehová a Moisés que le viera el rostro, la cara? Sí. Y no solamente a Moisés. Dame el versículo, dame el verso. Deuteronomio 34, el versículo es el 11 y el 10. E incluso David también lo vio. Los padres de Sansón también lo vieron. ¿Ha visto a Dios jamás? Permíteme, nada más. Es que precisamente es a lo que voy. En la escritura únicamente se mencionan a dos seres. Al Padre, que es el único Dios verdadero, como tú lo dices, y el Hijo de Dios, que es el que se ha encargado de hacer todo el plan de salvación
porque a Dios nadie lo ha visto. Ese Dios del Antiguo Testamento, al que llegaron a ver Nadie lo muchos vio. profetas, sí, lo vio, pero ¿sabes quién se trata? Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios Bueno, existe desde hace muchísimo en la y tierra. Es entonces, más, ¿por desde qué antes de que tú me existiera la quieres tierra. convencer? ¿Pero qué tú No, me no, quieres no, yo no te, convencer y que a Dios lo vieron? Y ahora me dices no, que yo no no lo te, vieron. mira, yo no te quiero convencer. Tú pusiste ahorita en un comentario que hay que creer todo lo que Cristo dijo. Y si Cristo le dijo a los Ok, judíos, nadie ha y visto nadie al lo ha Padre, visto. es que nadie lo ha visto. No, Nadie, claro. nadie. Pero dice, Ok, él lo reveló, Él dio a conocer al Padre. Cuando ok. cuando vamos al Antiguo Testamento y podemos encontrarnos con pasajes bíblicos donde más de un profeta vio a Dios, dices, ah, caray, el No Nuevo Testamento vieron dice, a Dios jamás, Daniel. bueno, Daniel. no, permíteme, no, claro, o Nadie sea, ha visto a Dios jamás. a Dios Padre no, pero al Hijo sí. Cuando se encuentra en el Nuevo Testamento y Pero dices, si es que Dios solamente es el Padre. Ahí no hay otro. permíteme, en el Nuevo Testamento a Cristo llegaban y le hacían reverencia y Él nunca los paraba. E incluso A Tomás David le dijo, también, a David también, a bueno, Salomón también. por eso, pero a ninguno ¿Era Tomás le David dijo Dios? Tomás cuando vio a Cristo resucitado, le dijo, Señor mío y Dios mío. E O sea, tú quieres incluso ir ahí. en ¿O quieres? Apocalipsis, Espera, vamos texto por texto, porque si no va a haber una confusión aquí. claro, Me estás diciendo que Tomás le llamó a Jesús Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ok. ¿Quién quiere ir de los que están en el panel aquí a leerme Juan 20:17? Vamos a ver entonces, Juan 20:17. Y me les dejo unas preguntitas y me les dejo las dos preguntas que necesitamos que nos conteste Daniel, ¿ok? Correcto. Juancito 17. Juan 20:17. Te lo leo. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pregunta. El padre de Jesús es el mismo padre de Tomás. Claro, Ok, perfecto. Y el mismo Dios de Jesús es el mismo Dios de Tomás. claro. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo Tomás? ¿De quién estaba hablando? quién es? Cuando dijo, mi Dios. Se lo dijo a Cristo. Si vamos a sujetarnos a lo que dice la Biblia, cuando Cristo resucita y se les aparece, dice Tomás que él no iba a creer hasta que metiera sus No, pero dedos no está, dentro de no, los no, orificios de los no está, clavos. considera- Cuando no aparece está Cristo, considerando el contexto. No, Daniel, está sacando del contexto, ¿dónde? sí. ¿qué era lo que Tomás no creía? Bueno, que había resucitado. Entonces, al ver a Jesús, ¿qué es lo que creyó al verlo? Creyó en él. No. Creyó en él en el momento otra de vez. que metió su dedo, porque le dijo, porque me viste. Regresemos atrás. Le Regresemos dijo, atrás porque me al viste y verso creíste. anterior. Ajá. Mira, ¿qué le dijeron los apóstoles a Tomás porque él andaba comprando las sodas y los snacks cuando Cristo vino en la noche? Pregunta. ¿Qué le dijeron los apóstoles? ¿Hemos visto a Dios o hemos visto al Señor resucitado? ¿Qué le dijeron los apóstoles a Tomás? Es que pasa algo. Hoy te respondo la pregunta, pero pasa algo. Nosotros, como seres humanos, pecadores que nacemos ya con el pecado, jamás vamos a podernos acercar a Dios Padre. Jamás, jamás. Tiene que haber un intermedio pero que es esa no el me Hijo de Dios. con eso no me Permíteme. estás contestando la pregunta. No, te contesto tu La pregunta, pregunta pero fue, lo que quiero... los apóstoles, ¿qué le dijeron a Tomás? ¿Hemos visto a Dios o hemos visto al Señor? ¿Cuál de los dos le dijeron que Mira, habían visto? te voy a responder lo que quieres que te responda. Que vieron al Señor. No le dijeron Dios. Pero Entonces, para ¿qué poder era lo que entender Tomás no creía? ¿Qué era lo que Tomás no creía? que habían visto al ¿Que Señor. habían visto a quién? Pero al Señor. Entonces, cuando Tomás Pero- mira resucitado a Jesús, ¿qué es lo que Mira, él cree ahora que lo vio? ¿Qué es lo que él cree? hay un pasaje en Isaías 9:6. Estoy preguntándote de una los mismos profecía. versículos que tú me citaste Por eso. si te quieres ir para otro lado. No, va de la mano. Porque Pregunta, fíjate para que fíjate establezcamos lo que esto. dice. Cuando Tomás Ajá. mira resucitado a Jesús, ¿qué es lo que él termina de creer? Ahora sí cree. ¿Qué es lo que él cree ahora? Que resucitó el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, que Gracias. resucitó. Eso es lo que cree. Ahora, Resucitó Isaías el 9, Señor. Isaías, No, Dios no Isaías- resucita porque Dios no muere. ¿Cómo puede Mira Dios lo que resucitar si Dios no muere? mira lo que A dice, quien lo vio que dice resucitado Isaías. fue, escucha. Los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor. Él no cree. La única forma Claro. que cree es que lo toque otra vez. Y cuando lo mira, Claro. lo toca y le dice, mi Señor. ¿Y por qué exclama? Y mi Dios. ¿Por qué exclama? Y Oye, mi Dios. ¿Quién no había nada resucitado a más, Jesús? nada más ¿Quién no había que me leer resucitado a Jesús? contexto. Escucha, Daniel. Te escucho, ¿Quién te escucho. había resucitado a Jesús?
¿Sabes quién fue? Dijo Cristo, yo tengo poder para tomar, para poner mi vida y tomarla. ¿Por qué? ¿Por qué será? Había Dice resucitado a Isaías Jesús. 9:6. Bueno, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ¿Por qué no y se contestas llamará las su nombre. preguntas? Yo tengo Contestarla la después. respuesta. Yo tengo la respuesta para Dígame, Daniel. hermano. Dele la respuesta ahí. Vamos. Sí, vamos a, hermano Daniel, sí, con mucho despacio, vamos a leer despacio en No, Romanos ya Daniel 10. te puede escuchar ahí abajo, que te escuche Ah, ahí bueno. abajo, porque es deshonesto. Entran bien, Bueno, que pareciera que son honestos usando el texto Ujú. bíblico, y esto y el otro. Voy a Y ya preguntarle a Camino, comienzan a decir, vamos a solucionar esto. ya Camino, comienzan a esto decir pasa. mentiras. Dime. Sí, ajá. Ok. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena? Le dice, di a mis hermanos, subo a mi Padre, vuestro Padre. Subo a mi Dios, vuestro Dios. ¿A cuál Dios iba a subir Jesús? A su Dios, a un Dios. A su Dios. Y dice que ese Dios de él es el mismo Dios de Tomás. Correcto. Yo no creo que Tomás tuviera dos dioses. Ok, segundo. Lo que Tomás no cree es que su Señor, ¿qué significaba su Señor? Máster, amo, dueño, el rabí de ellos. Hemos visto a nuestro Señor. No le dicen hemos visto a Dios. Tomás tampoco dijo, ¿vieron a Dios? Hasta que no lo toque a Dios, no voy a creer que es Dios. Ujú. No. Cuando lo mira, cuando nosotros nos pasa en la vida que nos alegra algo, Dios mío, dice uno. Ujú. No le estás diciendo a la persona. Ay, Dios mío, dice uno. Exclamas, pero no le estás diciendo a la persona. No le estás diciendo a la persona. Estás exclamando, Dios mío, pero tú sabes a quién. O sea, y Tomás, ahora pregunta Camino, ¿Tomás era Ujú. judío? ¿Era Claro, judío? claro. ¿Un judío se sabía el Shema? Sí, ¿Un judío le iba a llamar a un humano Dios? nunca. ¿A quién le llamarían Dios ellos? A su Al padre. único Dios. Yo nomás lo digo para la audiencia, para que se hagan una idea, porque entran honestos usando el texto bíblico. ¿Quién fue el que me llevó a Juan 20:28? Él. Ujú. No fui yo. Y yo se lo estoy aclarando, Juan 20:28. Entonces, nomás para que quede claro el asunto, ¿verdad? Adelante, Carlos. sí, ahí vemos lo que ya había leído el hermano Daniel. Dice así. Más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Perdón, este es Romanos capítulo 10, versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso concuerda Si tú se lo con habías lo que le leído, dice. tú se lo habías leído, Carlos. ¿Tú se lo Sí, leíste? Que Dios sí, fue por que lo eso, resucitó. Ya él ya iba con la tangente. por De que eso como Jesús dice, dijo, yo pongo dice, mi vida para volverla a tomar. Pero nunca terminan de leer el versículo completo. Camino, búscalo. Para que Juan la 20, audiencia sepa. por Dame eso qué versículo concuerda, es ese. quisiera terminar, por eso concuerda con Juan 20, ¿sí? Que dice, al Señor hemos visto, ¿sí? Juan 20, ¿sí? Dice, ¿dónde está? Al Señor hemos visto, ¿sí? Pues no dijo, a Dios hemos visto, sino al Señor hemos visto. Correcto. Por eso dice que si Camino. confesares que Jesús es el Señor, no dijo, ¿sí? Entonces Sí, concuerda, dime. Juan 10:18, ¿no? A ese te refieres. Sí, mira, Carlos. Mira la deshonestidad trinitaria. Mira qué deshonestidad. Y pareciera que son cristianos, pero cristianos, ¿verdad? Acá. Ujú. Mira qué deshonestos son. Mira esto. La última jugada que les queda es una carta con mentira. Léeme, pero no leas la parte que ellos no leen. ¿Oíste, Camino? Sí. Léelo. Mira la parte El, que ellos te leen. el 17 dice, por eso, a ver, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ujú. Solamente esa cita. Pero, Eso cita. pero se Ellos dan te contra quieren las decir a ti, piedras y leo el si contexto. ellos te quieren decir a ti que Jesús mismo, Él pone su vida y Él mismo se va a resucitar. Ahora la pregunta, ¿se puede resucitar un cadáver? ¿Ustedes han visto un cadáver que se resucite solo? Ah, no, pero ¿qué está hablando este hombre? Uy, a Jesús le está llamando un cadáver. Bueno, María Magdalena y la otra María, en la mañana que se levantaron, ¿saben qué andaban buscando? Un cadáver, para embalsamarlo. ¿Eso es lo que andaban buscando? Sí. Pero se dieron con la sorpresa que ese cadáver ya no estaba ahí. Los ángeles dijeron, no, él ya no está aquí. Él ha sido resucitado. Ok, ahora léeme la parte que ellos no leen. Mira, el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hasta ahí se quedan, pero no leen Ahí lo se último. queda. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, voy a cerrar yo con esto. Yo puedo decir que yo voy a poner mi vida porque la voy a volver a tomar. ¿Puedo, Camino? ¿Puedo yo decir eso? Sí, ¿Sí? ¿Sabes sí. por qué?
Porque yo puedo hacer lo mismo que Jesús hizo, poner su vida para volverla a tomar. ¿Significa que me voy a resucitar yo solo porque yo digo así? ¿Significa No. que Jesús iba a resucitar solo porque digo así? No. Porque yo lo estoy diciendo porque Jesús así me dijo. El que por mí pierda su vida, la encontrará, dijo Jesús. ¿Qué significa la encontrará? Volverás a vivir. Pero no es que te vas a resucitar solo. Oye, la Biblia tiene como 47 versículos en todo el Nuevo Testamento donde dice que fue el Padre que lo resucitó. Comencemos por el primer versículo, Romanos 8:11, el que lo quiera leer. Sí, yo quisiera responder y a la vez a los ateos o los hermanos que están escribiendo que por qué existen los terremotos, las muertes de los niños inocentes. Yo quisiera leer 1 Samuel, capítulo 2, del versículo 6. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. Así como hizo subir a Cristo, ¿sí? Y así como se quitó la vida, Él también puede hacer subir, resucitar. Así como el Señor permite que hayan terremotos, Él también puede resucitar a esos niños. Y si le debe algo a alguien, pues lo resucita y lo dará en cuenta. Porque Dios es todopoderoso. Entonces, hay diferencia a un asesino, porque muchos lo comparan con el asesino no puede resucitar, ¿sí? Esa es la diferencia. Si existiera un juez más grande que Dios, y el juez le dijera, bueno, ¿y tú por qué matas? Y entonces Dios le dijo, no, venga, yo lo resucito. ¿Hay algún problema? Lo resucita incluso mejor, con un cuerpo mejor. Los perfecciona. ¿Hay algún problema en eso? ¿Qué va a decir el juez? Pues no. Carlos, mira qué buen punto trajiste tú a la mesa. Eso es muy buen punto. Carlos, no sé si te has fijado, va, que la gente que tiene granjas, esta gente, ¿verdad? Que ellos hacen supuestamente, hay gente que hace crueldades con los animales, crueldades, pero quiero que sepa una cosa, ¿verdad? Que hay granjeros, sin ser cruel, para tener balance en la granja con los pollitos y esto, ¿verdad? Que tienen que tomar decisiones en contra de la naturaleza de los animales, ¿sí o no? Pero es por el bien de todos. Sí, amén. Sí, Así es es Dios, un equilibrio. así es Dios. Entonces, a veces, yo creo que el granjero mira que un pollito se desarrolló más grande que los otros, lo dice que lo sacan también ese de ahí, el que se desarrolló más que todos, porque siempre hay un defecto, porque se desarrolla primero no significa que es normal, o porque quede muy chiquitío, sino que el crecimiento es que es balanceado para todos, les dan la misma alimentación, la misma medicina y todo, pero hay unos que hay un defecto natural y crece más rápido, entonces ese lo apartan también. Es más, a veces lo sacrifican a este pollito, pero por el bien de 10,000 pollitos más. Entonces yo creo que hasta nosotros los humanos tenemos ese juicio de juez, nosotros, y no lo vemos mal. Pero cuando se trata de leer algunos pasajes del Antiguo Testamento, el ateo, lo primero, Dios mandó a matar vacas, perros y niños. Léete unos capítulos más atrás, lo que el profeta dijo. Habían sacrificado niños a Moloch, sus propios hijos. Y estaba de Así malo es. que mejor Dios los eliminara a todos y que ya no siguieran haciendo eso, esparciendo el mal por todos lados. Exacto, sí. Y aún así, si Dios hubiera mandado y ha permitido la muerte de muchos niños inocentes, Él resucita a todos. Al final todos resucitamos, estamos delante de Dios. Y si le debe algo a alguien, se lo paga. Él va a resucitar a los ateos también. Bueno, ateo, ¿qué te debo yo? Tú sabes que Jesús dijo esto, comparando a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿oíste? Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, en aquel día, dice, habrá más justicia. Oye, lo dijo, para Sodoma que para esta generación. ¿Qué está diciendo? Que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por lo que estaban haciendo y no quería que se expandiera en el mundo y se autodestruyera el mundo. Entonces, ¿qué hizo? Destruyó a Sodoma y Gomorra, la destruyó, pero Jesús sabe, revelado claro por Dios, que Dios va a hacer justicia. Allá habían niños, los niños no son pecadores, ahí había un montón de gente, a lo mejor habían hasta esclavos que no eran parte de todo eso, pero Dios va a hacer un juicio justo para todos. Voy a usar esta palabra, van a haber sorpresas en aquel día. Sorpresas. Personas que usted cree que eran malos, que el mundo te los pintó como malos. Posiblemente esas personas no eran malas como el mundo te los pintó, porque las guerras ganadas, la historia la cuenta el que la ganó. Y te va a decir que era malo el que mató. Y tal vez el que murió era el bueno. ¿Han oído la historia de las brujas de Salem? ¿Quién ha oído eso? ¿Aquí en el chat? Aquí en el chat. ¿Alguien ha oído la historia de las brujas de Salem? ¿O alguno de los panelistas? ¿Han oído? No. ¿Saben que hay historias ocultas que no eran brujas? Eso contó la Iglesia Católica, que eran brujas. Mataban a gente y le adjudicaban unos cargos de los cuales nadie podía decir nada, porque el noble, el sacerdote, el clero, el rico del pueblo, el duque, el sir, simplemente querían que la persona desapareciera y le inventaban cualquier cosa, y como el papa era el amigo, ok, está bien, mátalo. Entonces, estas personas que fueron juzgadas de los puritanos y esto que el otro, las mataron por su creencia. No era que eran malas. Van a haber sorpresas en aquel día. Yo lo sé.
Amén, así es. Vamos a darle la bienvenida a Angelito y a Alberto. Amén, Buenas amén. noches. Saludos acá desde Panamá. Así es, Selvin. Mira, la iglesia primitiva jamás predicó de Trinidad. Quería hacer un énfasis en eso, que muchas veces creemos en la doctrina que nos inculcan, pues. Porque yo era trinitario, yo creía en la Trinidad hasta que comencé a investigar muchas cosas. Incluso ahora estos últimos meses me di cuenta que la Trinidad fue algo inventado en el año 315, no sé si me equivoco. En Nicea fue la primera iglesia que fundaron que creían en la Trinidad, que no sé qué. Que la Biblia nos menciona que Dios es un Dios indivisible, un Dios único. O sea, le estamos haciendo, o sea, no podemos acudir que sabemos más que Dios, porque Dios, o sea, más que Jesús, porque Jesús siempre nos habló del Padre. No podemos hacernos que sabemos más que ellos. O sea, no sé por qué hay personas todavía que creen eso, en esa doctrina. Deberían de investigar y ponerse a leer más la Biblia, a escudriñar más, porque pienso yo que es por creencia humana que están creyendo eso en la Trinidad todavía. Debemos hacerle caso a Jesús, que nos habló mucho del Padre. Y bueno, ese es un punto importante que debemos hacer, leer mucho la Biblia, meternos mucho con la palabra de Dios y pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestra mente y dejar de creer en falsas doctrinas. Era mi punto, mister. No, muy buen Amén, punto, amén. muy bien. Sí, yo Tú sabes quería que agregar, todo tiene un comienzo, todo tiene un principio donde comenzó. Y si nosotros solo creemos las cosas simplemente porque alguien las dio, pero usted debe de buscar de dónde vino cada cosa. Así es. sí, yo quería agregar Alberto, que Sí, pues mi opinión sobre el tema es que Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, él lo que vino a cumplir una misión como Hijo de Dios, a enseñarlo el camino que realmente tenemos que seguir. Él, en realidad, es el Hijo de Dios, pero él es esencia de Dios. Él no es un humano. Sí, venía con un cuerpo humano 100% para demostrarlo el mundo espiritual. Amén. Él lo que nos quería enseñar a nosotros es que hay un mundo espiritual. Y él dijo que cuando el reino de los cielos se ha acercado, es porque hay un mundo espiritual y él vino a enseñarnos eso. Y que Dios Padre, pues, es la majestad y él no puede ser visto por nadie realmente. Al que miraron fue a Jesús. Jesús Así es. es, como dicen, el Dios de nosotros los humanos, porque él fue el que murió por nosotros, haciendo la voluntad del Padre. Porque dice que en el cielo no había otro que estuviera limpio de pecado. El único que era el Cordero inmolado, que era Jesucristo. Y aparte de eso, sí hay una Trinidad, pero no es que yo sea un trinitario, porque él dice, me voy, pero no lo dejaré solo, dejaré al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la función que él está cumpliendo como Hijo de Dios. Él lo está dejando el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros lo llenemos de sabiduría y entendamos la palabra del Señor, porque dice que el Espíritu los va a llevar a recordarnos de todas las palabras que nos dejó. ¿Me entiendes? Entonces lo que él vino a cumplir es una misión, a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer, porque hay un mundo solo me natural y hay queda un mundo una. espiritual. La única forma para que nosotros podamos llegar a una verdad absoluta es leyendo las escrituras, como dice, ¿verdad? Y el Señor nos va a llenar de su porción porque nosotros somos los que tenemos que entender, porque sé que el único maestro es Jesucristo. Amén. Bruno, Escucho. no, vamos en cadenita porque quiero que sigamos con este tema. Está bien así como vamos, ¿ok? Mi Dios, en el Dios que yo creo, no muere. Él no fue el que murió. ¿Tú crees que tu Dios Claro, murió? Jesucristo nunca murió, Jesús no No, murió. claro que El que no. mu- No, lo que espérate, murió fue su Vamos cuerpo con Bruno humano. primero. Vamos con Bruno aquí para arriba, vamos. Bruno, Yo voy. ¿murió tu Dios? Ok. ¿Murió tu Dios, Bruno? Claro que no, claro que no, porque Dios nunca muere. Dios es eterno, Y de ¿correcto? hecho, exactamente, pero creo que ahí están interpolando ideas con lo de que la misma sustancia del Padre y que en forma humana, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Para ti, ¿quién fue el que murió, Bruno? Pues murió Jesús, el El Hijo de Mesías. Dios que, exactamente, por medio del Padre hablaba. Amén. O sea, el Padre hablaba Eh, por medio de él o hacía sus obras, pero no era Dios. correcto. Jesús no es Dios. Carlos, ¿tu Dios murió, Carlos? Dios no puede morir. Dios es todopoderoso. ¿Quién fue el que murió? Murió el Cordero. ¿Sí? Por eso dice en Apocalipsis, dice que harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo quisiera volver otra vez al tema de 1 de Samuel. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. O sea, así como dice en la parte de la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Porque Dios abandonó a Cristo para que pudiera morir. ¿Sí? Así también después lo resucitó. A la vez se responde la pregunta de quién murió, quién lo resucitó, y a la vez se responde a los ateos. ¿Sí? Dios no es un asesino, o sea, como muchos lo pintan. ¿Sí? Que los asesinos de este mundo matan y no pueden resucitar a sus víctimas. Dios quita la vida, pero también puede resucitar.
Esa es la gran diferencia. Y fuera de eso nos resucita en cuerpos más perfectos, ¿sí? Entonces Dios, a diferencia, resarce el daño. Si un criminal en un juicio se compromete a resarcir el daño y al contrario dejar mejor que lo que era la víctima, pues obviamente está sin Eso es ninguna pena. justicia. Correcto. Se hace justicia y aún mejor porque repone el daño y lo perfecciona. Sí, Entonces, recuerda Dios, a que diferencia, el Padre lo que ha prometido es que Él hará todas las cosas nuevas. ¿Verdad? Ok, amén, así es. Camilo, Sí, dime. pues tu Dios, ¿tú crees en un Dios que muere? No, dice Habacuc que Dios no muere. No ¿Y puede, no puede morir. tú crees que sería una blasfemia decir que Dios muere? Claro, por supuesto, sería una gran blasfemia. ¿No crees Y tú que también es una blasfemia creer que un hombre es Dios? exactamente también. O sea, si nos ¿Sería una remontamos blasfemia a... decir que Dios es hombre? Sería una blasfemia, correcto. Algo que ofende a Dios. Le ofende esas expresiones a Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque Mateo 16:16 habla de que el apóstol Pedro recibió una revelación en frente de Del todos los Padre. apóstoles, sí, y dijo, percibo de que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces dice Jesucristo, Pedro, feliz eres, le dice, porque eso no lo recibiste de los hombres, lo recibiste del Padre. Entonces decir Ujú. que Jesús es Dios, estamos haciendo mentiroso al Padre y eso es una blasfemia, totalmente. Perfecto.